Cada que veo que dicen que se tiene que actuar con profesionalismo y con ética como militar, me revuelve el estómago y me dan ganas de agarrar a esas personas que defienden los supuestos derechos humanos y haberlos llevado a las situaciones que nosotros vivimos. Quiero ser muy sincero, pertenecí a las Fuerzas Armadas y para que no haya personas ofendidas, no diré el país. Pero bueno, pues supongámoslo así, un país con un problema grande de inseguridad, donde pues los grupos ya estaban totalmente descontrolados, las policías locales no solo rebasadas, sino absorbidas por estos grupos y bueno, pues un total desorden. De hecho, se sabía que en esta comunidad donde íbamos nosotros ya había más de 2 años que pedían ayuda a gritos y bueno, pues simplemente no se le consideraba absolutamente nada. Nunca se enviaba patrullaje ni nada. Hasta, hasta que, increíblemente, una persona cercana al gobierno pues fue levantada en estas áreas. Una persona de un partido político fue levantada en estos lugares. Y bueno, no solo fue levantada, fue golpeada y fue atacada, más bien dicho. Y bueno, pues se pidió dinero por su bienestar y liberación. Es entonces que por fin se envían miembros, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. Y bueno, se envía primero a una dependencia, la cual, bueno, pues los elementos eran detenidos por los pobladores, que todos sabíamos que los pobladores ahora también protegían a los grupos estos. Y bueno, pues ahora el problema, buscar a los delincuentes, mientras la gente de ahí, por miedo, los defendía. Entonces es una situación horripilante. Y uno pues no puede hacer nada, así que se decide eliminar, bueno, eliminar, ¿no? Pues quitar a estos y comisionarlos a nuestra dependencia, la cual pues sí tiene fama de ser un poco más dura. Así que vamos, y de hecho cuando llegamos nosotros, al primer día hay un intento como de que gente que falla a molestarnos. Bueno, pues, ¿cuál es la respuesta? Mandan a un grupo de 20, de los 20 15 regresan sin dientes a donde los enviaron. Y bueno, pues nosotros no nos íbamos a dejar amedrentar. Traíamos un poquito más de, no adiestramiento, pero pues un poco más de seriedad al asunto. El asunto es este, bueno, pues no había dónde quedarnos. Se nos manda a hacer inspecciones y cosas así. Pero bueno, por un lado teníamos los ataques de los pobladores y obviamente los malandros, pues les puedo decir cobardemente, no se atreven a intentar enfrentarnos porque sabían cuál era la consecuencia, sabían cuál era, bueno, pues lo que podía pasarles. Ya de hecho, a otro grupo de nuestra dependencia, cuando llegan ahí, llegamos varios grupos, cuando llega un grupo intentan tenderles una emboscada, pero bueno, sí les puedo decir, no andábamos buscando detenidos, se andaban buscando solucionar el problema. Desgraciadamente pasa que como autoridad en muchos países, no voy a repetir ni decir qué país era, el gobierno te manda a que soluciones algo que el mismo gobierno provoca, pero te niega usar los recursos necesarios. Te lleva con las manos atadas y los ojos vendados a que observes y a que actúes. Y aún así, si logras actuar y alguien se queja, bueno, pues tú eres el victimario. Así que bueno, pues ocurre que aparte de los nulos recursos, se andaba batallando incluso por combustible. Chequen las tonterías. Eh, pues, digámoslo así, ya estábamos a punto de terminar el recorrido. Y bueno, pues unos vehículos intentan atacarnos, los cuales son neutralizados. Y bueno, pues ya no hay tiempo de movernos
y se tiene que improvisar un campamento. ¿Qué significa improvisar un campamento? Bueno, retirarse a un lugar donde se supone que estábamos operando y, bueno, pues mantener un campamento con los vehículos y aparte pues improvisar casas de campaña. Que de hecho, bueno, pues habíamos tenido unos retenes y teníamos todo el equipo. Y el asunto es este, ponerte en un lugar donde sabes, donde sabes que, bueno, donde sabes que te puedes defender, tienes que tener una vigilancia muy estrecha y sobre todo tener la inteligencia de no caer en tentaciones. Estos grupos son muy habilidosos. De hecho, pues, estando ahí, mandan a unas muchachas, se supone que a ofrecer servicios y prácticamente nos dice, no, si no se preocupen, si no traen dinero, que bueno, pues lo que querían era andar cerca de nosotros. Nos damos cuenta que no, que son distractores que te mandan y tuvimos que rechazarlas, evidentemente. Pero pasa lo siguiente, nos dábamos cuenta a distancia que había personas observándonos. No se atreven a ir una vez más los pobladores, porque bueno, nosotros no andábamos con tonterías. Si a otros elementos los habían acorralado y los habían amedrentado, nosotros no íbamos a permitirlo. Si ellos aventaban una piedra, nosotros íbamos a aventar una roca. Si ellos agarraban una rama, nosotros agarrábamos un barrote. Si ellos escupían, nosotros golpeábamos. Era la diferencia. Hacer valer la ley. Y bueno, pues todo transcurre. Después de correr a estas muchachas, sí observamos incluso, bueno, pues nos damos cuenta que un dron anda sobrevolando el área. Y básicamente, bueno, no sé si es falta de inteligencia de estos grupos o exceso de sagacidad. Pues ahí anda el dron como que buscando tomar unas buenas tomas. Y bueno, lo que nos esperaban es que traemos pues, francotiradores. Y este dron pues es bajado, ¿verdad? Se baja y bueno, pues nos damos cuenta que sí, hay personas observándonos. Asimismo, bueno, nosotros pues estamos muy alerta y es entonces cuando te das cuenta de muchas cosas. Con hambre, con sed, teníamos ya muy pocos recursos, agua solamente para hacer buches, sed, hambre, pues necesitábamos higiene y desgraciadamente no nos podíamos mover. Obscurecía muy temprano y amanecía muy tarde. Créanme que son momentos en los que uno solamente sigue en estas instituciones por la camaradería que se hace entre miembros. Y bueno, pues gran parte de la noche vemos que hay personas que evidentemente uno se da cuenta desde que en un poblado donde la gente no tiene dinero y ves que pasan camionetas a distancia de lujo en una comunidad rural, pues evidentemente te das cuenta que son delincuentes. La orden es esperar porque desgraciadamente tú tocas al delincuente y el delincuente es una pobre víctima. Créanme que por eso muchos elementos se hartan de esta situación y pues abandonan. Pero pues hay otros que nos quedamos, algunos porque no hay otra cosa mejor que hacer y otros porque realmente saben que pueden hacer la diferencia. Yo en ese momento estaba con unos compañeros hablando del tema, de que bueno, pues estábamos hartos del trato que se nos estaba dando. Se hablaba de que algunos miembros muy famosos ya se habían pasado al lado contrario, no solo por haber caído en la ambición de lo que te ofrecen las cosas malas, sino como por represalia por el maltrato que te da el gobierno. Créanme que así es seguramente los elementos que se pasan al lado oscuro están hartos de cómo el gobierno, como lo dije, te manda a pelear con las manos atadas,
te manda a vigilar con los ojos vendados y prácticamente te pone en manos de la delincuencia. Así que bueno, pues todos terminan su turno, ya pues algunos estaban descansando. Y bueno, pues es entonces que hay un grupo que nos quedamos vigilando. Y bueno, pues total oscuridad, cielo nublado, luna nueva, exceso de oscuridad. Y bueno, pues estábamos en un lugar entre abierto y cerrado. ¿Por qué? Porque bueno, pues te sirve un lugar así, un lugar abierto eres blanco fácil, un lugar entrecerrado, pues te da más oportunidad. Había algunos elementos en los árboles. Así que bueno, pues créanme que parece que el tiempo se detiene. Ya más de una hora en total silencio. Empezamos a darnos cuenta que se empiezan a escuchar ruidos. Nos damos cuenta que se empiezan a escuchar pasos de personas. Así que lo primero, bueno, pues es alertar a los compañeros. Por la cantidad de sonidos supusimos que eran pues, un grupo de más de 30 personas. Y bueno, es un lugar con ramas secas, hojas, te das cuenta de eso. Así que lo primero que se hace es, pues, dar aviso a las personas que ya se les descubrió, gritando el famoso "¿Quién vive?", tiro arriba. No vemos ninguna respuesta. Y bueno, pues segundo acto, aventar los fanales para hacerse notar. Créanme que son momentos de verdadera adrenalina. Evidentemente ya te das cuenta que alguien viene hacia donde estás tú, en un lugar donde hay mucha violencia y tú eres el blanco de un ataque. Evidentemente tú ya sabes que algo malo va a ocurrir. Así que de inmediato, pues todos preparando el repeler una agresión. Y bueno, pues es entonces cuando al arrojar las luces vemos sí un grupo de más de 30 personas dirigiéndose hacia nosotros con lo que parecían ser pues, herramientas de detonación largas. Y justo cuando eso pasa, alguien detona del lado contrario, impactando en una de las unidades. Evidentemente era lo que se necesitaba. Nosotros totalmente preparados, hartos de la situación, hartos de la falta de apoyo, pues decidimos al unísono repeler. ¿Qué pasa? Bueno, pues prácticamente los grupos no tienen personas muy capaces o muy adiestradas, algunos sí, pero en este caso se sabía que pues era prácticamente, pues desde el momento que ya sabías el tipo de estrategia que usaban, eran personas que no tenían preparación. Así que empezamos a repeler y bueno, pues de inmediato se da cuenta uno de que está logrando tomar la situación. No pasa ni 5 minutos hasta que nos damos cuenta que del otro lado nada más se habían escuchado unas cuantas detonaciones. Y es entonces que bueno, pues se logra controlar y detener la situación. Algunas personas se oían quejidos, ahogados, se escuchaban pues lamentos ahogados. Y bueno, pues es entonces que esperamos un poco. Ya estaba cerca del amanecer y tuvimos que esperar. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, pues ahora sí, a revisar y empezamos a avanzar con mucho cuidado, temiendo que pudiera haber una emboscada de nuevo. Y nos damos cuenta de la cruel realidad. En efecto, las personas que iban hacia nosotros ya no estaban con nosotros. Nosotros les habíamos dado pasaporte, pero nos damos cuenta de algo. Estas personas traían las manos atadas hacia instrumentos que asemejaban ser instrumentos de detonación de palo,
amarrados a sus manos. Todos traían la boca tapada con trapos en la boca y cinta. Y bueno, pues nos damos cuenta que por lo visto estas personas habían sido obligadas a acercarse hacia nosotros y justamente pasó lo que planearon estas personas. Nos damos cuenta que ya ninguna de las víctimas pues estaba en este plano y nos damos cuenta de un movimiento grande de personas que llegaban al Everestado. Se empiezan a escuchar campanas de la iglesia, del poblado, y nos damos cuenta que era lo que los delincuentes hacen: juntan al pueblo y después van y se quejan, ¿verdad?, de represión. Desgraciadamente, bueno, no se podía hacer mucho y sabíamos que estábamos en un problema porque nos damos cuenta que eran personas que por lo visto no eran del lugar. Algunos traían uniformes de empresas, de repartidores de pan, de refrescos, de botanas. Y bueno, si nos damos cuenta que estas personas habían sido privadas de su libertad y después usados como blancos. Así que lo que hicimos fue, pues, eliminar la evidencia, llevándonos los del lugar. Y puedo decirles algo, no puedo decir ya gran cosa, porque pues, en este país, al parecer, el mismo gobierno es el que hace que las cosas así pasen para después castigar a los que debería de proteger, que son los que realmente arriesgan su vida. Ese tipo de cosas a unos compañeros les dolió mucho. Y bueno, pues en esos días varios meten su baja. Varios dicen que no es justo, que de hecho se nos da el reporte, estuvimos bajo investigación. Evidentemente los mismos que nos investigaban decían, oye, pues qué mala onda. Pero bueno, pues negar todo es la opción. Y voy a decirles que de ese grupo, la mayor parte buscó otras opciones. Solo algunos nos quedamos. Y puedo decirles que ya no hay confianza. Las autoridades o los que aplican la ley ya no confían en el gobierno. Muchos están o estamos para buscar esa venganza que estas personas nos deben.